82. El honor y la gloria de la caza de la ballena. Hay algunas empresas en que el método adecuado es un desorden cuidadoso. Cuanto más me sumerjo en este asunto de la caza de la ballena y hago avanzar mis investigaciones hasta su misma fuente, mucho más me impresionan su gran honorabilidad y su antigüedad. Y, sobre todo, cuando encuentro tantos grandes semidioses y héroes, y profetas de todas clases, que de un modo o de otro le han conferido distinción, me siento transportado al reflexionar que yo mismo pertenezco, aunque solo de modo subordinado, a una hermandad de tales blasones. El valiente Perseo, un hijo de Júpiter, fue el primer ballenero, y ha de decirse, para eterno honor de nuestra profesión, que la primera ballena atacada por nuestra cofradía no fue muerta con ninguna intención sórdida. Aquellos eran los días caballerescos de nuestra profesión, cuando solo tomábamos las armas para socorrer a los que estaban en apuros, y no para llenar las alcuzas de los hombres. Todos saben la hermosa historia de Perseo y Andrómeda, como la deliciosa Andrómeda, hija de un rey, fue atada a una roca en la costa, y cuando el Leviatán se disponía a llevársela, Perseo, el príncipe de los balleneros, avanzando intrépidamente, arponeó al monstruo, libró a la doncella y se casó con ella. Fue una admirable gesta artística, raramente lograda por los mejores arponeros de nuestros días, ya que este Leviatán quedó muerto al primer arponazo. Y que nadie dude de esta historia arcaica, pues en la antigua Jopa, hoy Jaffa, en la costa siria, en un templo pagano, estuvo durante muchos siglos el vasto esqueleto de una ballena, que las leyendas de la ciudad y todos sus habitantes afirmaban que era la mismísima osamenta del monstruo que mató Perseo. Cuando los romanos tomaron Jopa, ese esqueleto fue llevado a Italia en triunfo. Lo que parece más singular y sugestivamente importante de esta historia es que fue desde Jopa desde donde zarpó Jonás. Afín a la aventura de Perseo y Andrómeda, incluso, algunos suponen que deriva indirectamente de ella, es la famosa historia de San Jorge y el dragón, el cual dragón yo sostengo que fue una ballena, pues en muchas antiguas crónicas las ballenas y los dragones se entremezclaban extrañamente, y a menudo se sustituían unos a otros. Eres como un león de las aguas, y como un dragón del mar, dice Ezequiel, en lo cual alude claramente a una ballena. En realidad, algunas versiones de la Biblia usan esa misma palabra. Además, menguaría mucho la gloria de la gesta que San Jorge solo hubiera afrontado a un reptil de los que se arrastran por la tierra, en vez de entablar batalla con el gran monstruo de las profundidades. Cualquier hombre puede matar una serpiente, pero solo un Perseo, un San Jorge o un Cofín tienen bastantes agallas como para avanzar valientemente contra una ballena. Que no nos desorienten las modernas pinturas de esa escena. Pues aunque el animal afrontado por ese valiente ballenero de antaño está representado vagamente en forma semejante a un grifo, y aunque la batalla se pinta en tierra, con el santo a caballo, sin embargo, considerando la gran ignorancia de aquellos tiempos, cuando los artistas desconocían la verdadera forma de la ballena, y considerando que, en el caso de Perseo, la ballena de San Jorge podía haber subido reptando desde el mar a la playa, y considerando que el animal cabalgado por San Jorge podía ser solo una gran foca o caballo marino, entonces, el tener en cuenta todo esto, no parecerá incompatible con la sagrada leyenda y con los más antiguos esbozos de la escena, afirmar que ese llamado dragón no fue otro que el propio gran Leviatán. En realidad, al ponerse ante la estricta y penetrante verdad, toda esta historia se comportará como aquel ídolo pescado carne y ave de los filisteos llamado Dagón, al cual, al ser colocado ante el arca de Israel, se le cayeron la cabeza de caballo y las palmas de las manos, quedando solo su muñón o parte pisiforme. Así pues, uno de nuestra noble estirpe, precisamente un ballenero, es el guardián tutelar de Inglaterra, y, con buen derecho, nosotros los arponeros de Nantucket deberíamos estar alistados en la nobilísima orden de San Jorge. Y por consiguiente, que los caballeros de esa honorable cofradía, ninguno de los cuales, me atrevo a decir, habrá tenido que ver jamás con una ballena, como su gran patrón, no miren nunca con desprecio a los de Nantucket, ya que, aun con nuestros blusones de lana y nuestros pantalones alquitranados, tenemos mejores títulos para la condecoración de San Jorge que ellos.
Mucho tiempo he estado dudando si admitir o no a Hércules entre nosotros, pues aunque, según las mitologías griegas, aquel croquet y Kit Carson de la antigüedad, aquel robusto realizador de excelentes gestas entusiasmadoras, fue tragado y vomitado por una ballena, con todo, podría discutirse si eso, estrictamente, le hace ser ballenero. Por ninguna parte consta que jamás arponeara a tal pez, a no ser, claro está, desde dentro. Con todo, puede considerársele como una suerte de ballenero involuntario. En cualquier caso, la ballena le casó a él, si no era la ballena. Le reclamo para nuestro clan. Pero, según las mejores autoridades contradictorias, esa historia griega de Hércules y la ballena ha de considerarse derivada de la aún más antigua historia hebrea de Jonás y la ballena, o viceversa. Ciertamente, son muy semejantes. Entonces, si reclamo el semidios, ¿por qué no al profeta? Y tampoco los héroes, santos, semidioses y profetas son los únicos en componer toda la lista de nuestra orden. Nuestro gran maestro todavía no ha sido nombrado, pues nosotros, como los solemnes reyes de antaño, encontramos nuestro manantial nada menos que en los mismísimos grandes dioses. Ahora ha de repetirse aquí aquella maravillosa historia oriental del Shastra, que nos presenta al temible Visnú, una de las tres personas que hay en la divinidad de los hindúes, y nos da al propio divino Visnú como Señor nuestro. A Visnú, que, con la primera de sus 10 encarnaciones terrenales, ha dejado aparte y santificado para siempre a la ballena. Cuando Brahma, o el dios de los dioses, dice el Shastra, decidió volver a crear el mundo después de una de sus disoluciones periódicas, dio nacimiento a Visnú, para presidir el trabajo. Pero los Vedas, o libros místicos, cuya lectura parecería haber sido indispensable a Visnú antes de empezar la creación, y que, por tanto, debían contener algo en forma de sugerencias prácticas para jóvenes arquitectos, esos Vedas, digo, yacían en el fondo de las aguas, de modo que Visnú, encarnándose en una ballena, se zambulló a las últimas profundidades y salvó los sagrados volúmenes. ¿No fue entonces un ballenero este Visnú, del mismo modo que un hombre que va a caballo se llama caballero? Perseo, San Jorge, Hércules, Jonás y Visnú. Vaya lista que tenemos. ¿Qué club, sino el de los balleneros, puede encabezarse de modo semejante? 83. Jonás, considerado históricamente. En el capítulo precedente se hizo referencia al relato histórico de Jonás y la ballena. Ahora bien, algunos de Nantucket desconfían de ese relato histórico de Jonás y la ballena. Pero, asimismo, había algunos griegos y romanos escépticos, que, separándose de los paganos ortodoxos de su época, dudaban igualmente del relato de Hércules y la ballena, y Arión y el delfín. Y sin embargo, el hecho de que dudaran de esas tradiciones no las hizo menos reales ni en un ápice. La principal razón que un viejo ballenero de Sagar Bobr tenía para poner en duda el relato hebreo era esta. Él tenía una de esas extrañas Biblias a la antigua usanza, embellecida con grabados curiosos y nada científicos, uno de los cuales representaba la ballena de Jonás con 2 chorros en la cabeza, peculiaridad solo verdadera respecto a una especie del leviatán, la ballena franca y las variedades de esta orden, sobre la cual los balleneros tienen este proverbio. Se ahogaría con un panecillo de apenique, ya que sus tragaderas son muy pequeñas. Pero para eso está dispuesta la respuesta anticipada del obispo Jeb. No es necesario, sugiere el obispo, que consideremos a Jonás emparedado en la panza de la ballena, sino temporalmente alojado en alguna parte de la boca. Y eso parece suficientemente razonable al buen obispo. Pues, realmente, en la boca de la ballena franca podrían instalarse un par de mesas de juego, sentando cómodamente a todos los jugadores. Es posible, también, que Jonás se hubiera escondido en un diente hueco. Pero, pensándolo mejor, la ballena franca no tiene dientes. Otra razón por la que el Sagar Bobr, así le llamaban, insistía en su falta de fe en ese asunto del profeta, era algo oscuramente referente al cuerpo encarcelado del profeta y a los jugos gástricos de la ballena. Pero esa objeción cae igualmente por tierra, porque un exégeta alemán supone que Jonás debió refugiarse en el cuerpo flotante de una ballena muerta, del mismo modo que los soldados franceses, en la campaña en Rusia, convirtieron en tiendas a sus caballos muertos y se metieron a gatas en ellas.
Además, otros comentadores continentales han supuesto que, cuando Jonás fue lanzado por la borda del barco de Jopa, él se escapó derecho a otra embarcación cercana, alguna embarcación con una ballena por mascarón de proa y, yo añadiría, posiblemente llamada la ballena, igual que ciertos navíos se bautizan hoy día como el tiburón, la gaviota, el águila. Y tampoco han faltado doctores exegetas que han opinado que la ballena mencionada en el libro de Jonás quería indicar meramente un salvavidas, un pellejo inflado de viento, al que se acercó nadando el profeta en peligro, salvándose así de la condena acuática. Por consiguiente, el pobre de Sagar-Bour parece derrotado por todas partes. Pero todavía tenía otra razón para su falta de fe. Era esta, si no recuerdo mal. Jonás fue tragado por la ballena en el mar Mediterráneo, y al cabo de 3 días fue vomitado en algún lugar a unos 3 días de viaje de Nínive, una ciudad junto al Tigris, a mucho más de 3 días de viaje del punto más cercano de la costa mediterránea. ¿Cómo es eso? Pero no había otro modo de que la ballena dejara en tierra al profeta a tan corta distancia de Nínive. Sí. Podía haberle llevado dando la vuelta al cabo de Buena Esperanza. Pero, para no hablar de la travesía a todo lo largo del Mediterráneo, y otra travesía por el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, tal suposición implicaría la completa circunnavegación de África, en 3 días, para no hablar de que las aguas del Tigris, junto a Nínive, son demasiado superficiales para que nade en ellas una ballena. Además, la idea de que Jonás doblara el cabo de Buena Esperanza en tiempos tan antiguos le quitaría el honor del descubrimiento de ese gran promontorio a Bartolomé Díaz, y daría así un mentiz a la historia moderna. Pero todos esos necios argumentos del viejo de Sagar-Bour evidenciaban solo el necio orgullo de su razón, cosa más reprensible en él, visto que tenía pocos conocimientos, salvo lo que había ido sacando del sol y del mar. Digo que solo muestra su necio e impío orgullo, y su abominable y diabólica rebelión contra la reverenda clerecía. Pues un sacerdote católico portugués presentó esa misma idea, de que Jonás hubiera ido a Nínive vía Cabo de Buena Esperanza, como manifestación y presagio del milagro general. Y así fue. Además, en nuestros días, los ilustradísimos turcos creen en el relato histórico de Jonás. Y hace unos 3 siglos, un viajero inglés, en los antiguos viajes de Harris, hablaba de una mezquita turca construida en honor de Jonás, en la que había una lámpara milagrosa que ardía sin aceite.